Hola a todos, mi nombre es Natalie Salas y estamos con Unicorn Properties. En el programa de hoy estamos entrevistando a Álvaro Guzmán de AG Financial Team. Él está localizado ahora en Colombia, pero presta asesoría a clientes en Colombia y Estados Unidos, y el vínculo que eso trae más que todo en relación a impuestos, taxes, de un país a otro, y cuáles son las implicaciones que al comprar real estate te afectaría a ti como usuario, como cliente, en tus partes de pre-planación y post-compra. Entonces, gracias Álvaro por estar con nosotros hoy día. Pues muy complacido poder en este momento aportarle a ustedes en las decisiones que van a tomar en cuanto a las negociaciones y a los movimientos que quieran hacer en los Estados Unidos. Perfecto. Pues tenemos muchas personas que están como que curiosas porque a veces creen que uno no puede comprar en ciertos países o hay muchas restricciones. Entonces, una vez que pasan todo el proceso de real estate, digamos, que deciden qué comprar, dónde comprar, creo que la pregunta principal es la parte de los impuestos, ¿no? Primero el impuesto de venta y luego el impuesto de renta en caso hagan dinero de ese inmueble. Entonces, ¿tú crees que nos podrías como que ayudar con unas preguntas más comunes que tus clientes te preguntan en ese proceso de compra de inmuebles, especialmente los que vienen de Estados Unidos a Colombia, que van a invertir allá ya que el mercado está bueno? ¿Ok? Bueno, primero que todo, pues me presento. Soy profesional en contaduría pública, soy especialista en impuestos internacionales. Entonces me dedico en gran parte a crear estructuras sólidas y pues que no tengan riesgos en temas de triangulación de negocios, sea de Colombia a Estados Unidos o de Estados Unidos a Colombia o en algunos otros países de Latinoamérica. En cuanto a lo que tú me dices, Natalie, es importante siempre hacer planeación antes de tomar una decisión, ¿sí? Para eso tenemos que contratar profesionales competentes con conocimientos de acuerdo a la legislación que tiene cada país. En lo que nos atañe en este momento entre Estados Unidos y Colombia, realizar una inversión en nuestro país, en Colombia, pues tiene unas implicaciones cuando empiezo a generar ingresos o rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Un inversionista tiene un dinero en Estados Unidos y quiere invertir en Colombia $200.000, que $200.000 aproximadamente son 900 millones de pesos colombianos, y con eso pueden tranquilamente poder comprar un apartamento o dos apartamentos o una casa de acuerdo pues a lo que quiera realizar. Entonces lo que hace uno es un traslado de capital, ¿sí? De Estados Unidos a Colombia, una transacción electrónica. Cuando ustedes ese dinero, pues ustedes van a tener una obligación de empezar a presentar unos impuestos, ¿sí? Pero a nivel informativo, ¿sí? No a nivel de que tienen que pagar, solamente presentarlo, porque hay una base que dice la norma colombiana que si yo tengo aproximadamente 180 millones de pesos colombianos como patrimonio, pues tengo que presentar una declaración informativa. Ujú. Si yo utilizo esa propiedad para rentarla, para generar unos dividendos o empezar a generar una rentabilidad, pues ahí tenemos que empezar ya a revisar un tema de pago de impuestos. Si es viceversa, si yo hago una inversión de Colombia a Estados Unidos, también hago un traslado de dinero. En Estados Unidos se declara únicamente ingresos, de eso las declaraciones se llaman income tax. Entonces yo no en Estados Unidos no declaro las propiedades que tengo, sino únicamente los ingresos. En Colombia sí tengo que declarar el patrimonio. Ujú. Ahora, hay que tener en cuenta que si tengo un patrimonio superior a 3.000 millones de pesos colombianos, entonces si un inversionista quiere hacer estadounidense una inversión en Colombia por más de 3.000 millones de pesos colombianos, que pueden ser aproximadamente 600.000, $700.000, ahí sí tendríamos que empezar a revisar si aplica el pago del impuesto al patrimonio, Ok. cosa que no pasa en Estados Unidos. Yo, por el patrimonio que tengo, únicamente pago el impuesto a la propiedad, que es el impuesto que le pago a la ciudad por tener esa propiedad. Acá también en Colombia se paga ese impuesto por la propiedad, pero adicional a eso tengo que revisar un impuesto del patrimonio que ya es un impuesto nacional, que en Estados Unidos se da la equivalencia a que sea un impuesto federal. Entonces, digamos que al hacer esos movimientos tengo que tener muy claro pues cuáles son las obligaciones que tengo que empezar a estructurar
antes de tomar esa decisión, porque pues es un poco más complejo el invertir en países en Latinoamérica, pero digamos que la ventaja que tenemos ahorita es el tema del cambio de la moneda. Ujú. Sí, que para el que invierte en países latinoamericanos, en este caso en Colombia, pues les va a rendir más el dinero, ¿sí? Porque pues va a ser más fácil poder que ese dinero se multiplique por el tema de la tasa de cambio. El, entonces sería hasta $600,000 o menos, no tienen que declarar ese impuesto de patrimonio, pero a más sí, en Colombia. En Colombia, sí, voy a hacer más o menos, te digo, un promedio, cuánto nos estaría dando, para que tengamos un poco más de certeza. Y eso solamente es por Sí, pagar el bien, nada más, por tenerlo, ya sea familiar o vacacional. Cual- cualquier tipo de bien. O sea, en Colombia un activo o la parte patrimonial Ujú. equivale a una cuenta de bancos, a unas inversiones en una compañía, a tener una propiedad, a tener un vehículo, a tener un avión, un barco. Cualquier propiedad suma para este patrimonio. Entonces, si un inversionista quiere comprar una propiedad que le cuesta $600,000, comprar un vehículo que le costó $100,000, ya tiene $700,000, ahí digamos que toca entrar a revisar. Ok, ya entiendo, perfecto. Entonces, si fuera menos de eso, menos de un promedio de $600,000, es simplemente se pone en un informe, pero no hace falta pagar impuestos en ese, Así es, solo correcto. notificar. Correcto. Digamos que muchos inversionistas ni siquiera presentan esa declaración, Ujú, ¿sí? Ni siquiera la presentan, pero pues lo ideal es presentarla. Digamos que ya tendría uno que asesorar al que invierte ujú. para que se registre en la Administración de Impuestos en Colombia, que es la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien es la entidad que se asimila al IRS allá en Estados Unidos, que es la que administra los impuestos. Entonces hay que hacer un registro, sacar un Tax ID, o acá le llamamos un NIT, que es el número fiscal, y con ese número fiscal se presentan las declaraciones. NIT, 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 N-I-T, correcto. perfecto. Sería como, Se llama número de identificación tributaria en Colombia. ¿y eso sería como un Social Security Number? ¿O no? Es como un EIN, que es Oye, el que tienen las compañías, ¿sí? perfecto. Más parecido. O un Social Security para las personas, Genial, ok. sí. Bueno, como que traerlo a ambos términos. Entonces, en esa parte eso sería de acuerdo al patrimonio y al bien inmueble, que puede ser real estate, pero otras cosas también. Otro, Otras cosas también. Hay que tener en cuenta que se declara todo, o sea, un conjunto de lo que tengo en el país. ok. Creo que la siguiente pregunta que tendría sería, ¿cuál es la cantidad máxima que puede entrar al país? Digamos que Estados Unidos es un americano que quiere invertir en Colombia. ¿Hay un monto máximo que puede invertir o mínimo para que, como que a veces ciertos países tienen un máximo, no puedes más de esta cantidad a la vez, o por transacción, o por down payment? ¿Hay algo así en Colombia? Bueno, digamos que no hay una cantidad que diga la norma, digamos que es abierto Ujú, para recibir cualquier tipo de inversión. Lo que sí se pide es que esa inversión sea trazable. Cuando hablo de trazable es que tenga un origen y que ese origen sea lícito. ujú, Entonces, yo no puedo enviar un dinero de una criptomoneda que tengo en Estonia o que tengo en Dubái para hacer esa inversión acá, porque pues posiblemente un banco o la entidad que va a fiscalizar o a revisar esa transacción posiblemente no la va a aceptar. Pero si yo lo hago de un banco americano, ¿sí? Donde yo tengo mi dinero, donde el inversionista tiene el dinero, entonces lo tiene en Chase, Bank of America, y va a ser una inversión de $5 millones porque va a comprar un hotel, va a comprar un complejo vacacional que le puede costar 20.000 millones de pesos colombianos, aproximadamente 8 o 9 millones de dólares, pues tiene que tener la trazabilidad de enviarle desde su cuenta a la cuenta del comprador, en este caso del vendedor, perdón. Entonces, montos no, después de que sean dineros lícitos, pues digamos, no vamos a tener ningún inconveniente. Sí hay que demostrar, porque los bancos sí piden demostrar de dónde vienen esos recursos. Hemos tenido inconvenientes últimamente con clientes, como te decía ahorita, Natalie, que tienen dineros en cripto, entonces ujú. tienen bancos fuera de Estados Unidos, ya bancos en otros países que permiten estas cripto, y no conozco en este momento un banco en Colombia que te permita
recibir esos dinero por cripto, ¿sí? Entonces, para legalizar esas transacciones, lo ideal es que el dinero esté en la cuenta del comprador para que se lo envíe a su vendedor y haya una trazabilidad y haya pues una transacción totalmente legal. Ok, perfecto. Entonces, una vez que el dinero ya está como que, digamos, a prueba de money laundering, ya pasó todos los exámenes y ya es lícito como tú le dices, cuando se va a comprar digamos, un inmueble, ¿cuál es el porcentaje de sales tax que sería alocado a esa propiedad? Cuando uno compra una propiedad, ¿hay un monto fijo o es variable dependiendo del... Es variable y es de acuerdo a la región donde se compre. Ujú, Sí, como decir en Estados Unidos en un estado, y aquí más que estados por ciudades o municipios. Sí, porque cada municipio es autónomo, tiene unos porcentajes ujú, de impuestos. Entonces, antes de realizar esa compra, en este caso, tendríamos que revisar en qué ciudad se va a comprar. Entonces, digamos que se va a comprar en Cali. ujú, Entonces, Cali tiene una normatividad, Medellín otra, Bogotá otra, Santa Marta, Cartagena, de acuerdo al sitio donde se vaya a comprar hay una normatividad y hay unos porcentajes que hay que tener en cuenta. Aquí los trámites se hacen notariales, o sea, las notarías en Colombia funcionan como entidades en las que se registran esas compra-venta de propiedades. Entonces, ellas son las que nos dan esos valores para podernos dar cuenta cuántos son los gastos de registro y los gastos de traspaso, de transferencia de dominio. ujú. Tener en cuenta que, de acuerdo al banco, en este momento no te podría decir también cuánto cuesta esa transacción, porque cada banco tiene unas políticas, tiene unos fees. Entonces, si yo a veces, por lo menos cuando envío dinero de Colombia a mi cuenta en Banco of America o viceversa, pues hay unos fees que cobra Bancolombia, que es el banco que tenemos en Colombia, uno de los bancos, hacia las transferencias internacionales, que puede ser un porcentaje de la transacción, o viceversa, cuando hago transacciones de Banco of America a una cuenta de Colombia, pues me cobran también unos fees internacionales que sí son unos porcentajes fijos Ujú. o unos valores fijos. Entonces, a eso hay que también revisarlo cuando se tome la decisión de hacer la transacción, pues para saber todo el tema de costos. Ok, ok, perfecto. Entonces eso se pone en la parte de closing cost y el sales tax está dividido de acuerdo a la ciudad. ¿Hay una ciudad que sea más como que, digamos, amigable a inversionistas que otras en Colombia? ¿Cuál es como que una que de repente ofrezca menos impuesto a la venta o simplemente cada ciudad opera diferente y depende del inmueble también? Bueno, en cuanto al impuesto de ventas, no aplica para las propiedades que nosotros le llamamos IVA. Yo me refiero es al impuesto del registro, en este caso de la transferencia. Entonces, cuando yo vendo una propiedad, pues yo no le sumo el impuesto a las ventas, sino que la propiedad tiene un valor y ese valor es el que aparece en el registro cuando hago la transferencia de dominio. Ujú, Entonces, para contestar tu pregunta, cualquier ciudad es apta, o cualquier región o departamento. Sí hay que tener en cuenta que por inversión, pues hay que entrar a revisar el tema del metro cuadrado, ¿sí? Por ujú. cada ciudad, porque pues como en todas las ciudades, tú sabes que en Estados Unidos un metro cuadrado en Manhattan, pues tiene un valor altísimo, que si lo Varía. vas a comprar en Texas ahorita, que Sí. Texas está muy asequible, o California, o Florida, ciertas regiones que están más hacia el sur, que apenas están empezando la expansión. Entonces, eso es lo que hay que revisar, ¿sí? Ujú, Regiones aquí muy interesantes para invertir, el eje cafetero, que es hacia Armenia, esa ujú, parte, digamos que es una región que está creciendo mucho por su ubicación estratégica, por el clima, por el entorno que tiene. ujú. Eh, el tema de impuestos, digamos que es indiferente para tomar esas decisiones, pero son regiones que están muy atractivas y vienen muchos extranjeros a vivir ahí, inclusive no solamente inversionistas. Hay personas que están viniéndose para estas regiones a vivir, ¿sí? Ujú. Porque pues el costo de vida no es tan alto y porque yo les digo es mejor ganar en dólares y gastar en pesos, ¿sí? 100%. Y, Sí. en cambio, viceversa, si yo gano en pesos y me voy a gastar en dólares, pues ahí sí yo digo, tengo que Duele. trabajar un poco más. Sí. Poco a poco. Oh, interesante. He escuchado bastante de Armenia. Y bueno, acá a veces ciertos gobiernos, ciertas ciudades o counties ofrecen algo llamado como que opportunity zones para que los inversionistas vayan ahí e inviertan un poco, como que se motiven más a invertir en ciertas ciudades versus otras. Hay algunas ciudades, como tú decías, sería ese el eje
cafetero el que el gobierno de repente está motivando que más inversionistas vengan por bajar, a veces juegan con los impuestos como para bajarle un poco de impuestos y así tienen más como que vienen más inversionistas. ¿Es algo que pasa allá o no? No necesariamente. No, no, acá no pasa eso. Yo me refiero a esta zona porque sé que es una zona que está creciendo, es una zona muy tranquila. Ujú, ujú. Es toda la región cafetera donde se produce el café en Colombia, entonces es muy bonito la parte de los paisajes, la parte visual. Entonces, por eso es que enfoco en esta zona, porque yo sé que esta zona en este momento tiene mucha expansión, mucha proyección. Ya hay lugares en el eje cafetero que ya se han poblado y ya pues el metro cuadrado ha subido mucho, pero hay lugares que se pueden invertir. Otro de los lugares en Colombia que le gusta mucho a los extranjeros es Cartagena, Medellín, que son ciudades que conectan mucho, son ciudades muy como cosmopolitan, Ok. donde tú estás en esa ciudad y no te sientes que estás solo en Colombia, sino que estás como en una parte más internacional, como hay ciudades muy locales. Yo pienso que depende del perfil del inversionista, de lo que quiera hacer. Porque Ujú, hay inversionistas que quieren vivir, como hay otros que dicen, no, yo solamente quiero poner un dinero y quiero dejarlo. Nosotros tenemos un término acá que se llama dejarlo de engorde. Engorde es que vaya creciendo. ¿Por qué? Pues porque se va valorizando de acuerdo a la plusvalía que va generando en el tiempo y obviamente pues la tasa de cambio va aumentando. Entonces, invertir hoy $500,000 más o menos nos puede dar, voy a hacer aquí un ejercicio, a cómo está la tasa de cambio hoy. Estamos hablando, $500,000 son aproximadamente 2.250 millones de pesos colombianos. ¿Sí? Entonces, hoy hago una inversión en Cartagena con 3 o 4 apartamentos que me cuesten esto, ¿sí? O en ujú, otra región del país. Pasado el tiempo, ese apartamento no, o esas propiedades van a crecer en unos 2 años, un promedio de un 30%. ¿Sí? Entonces, si vamos a mirar en dólares, ¿sí? ¿Cuánto es el incremento que me genera solamente por el incremento digamos, de la plusvalía, que es el 30%? ujú. Estamos hablando aproximadamente que tendría ya unos, ya les digo, $650,000. Entonces estamos hablando de $150,000, pero esos $150,000, pues la tasa de cambio en 2 años, normalmente cada año la tasa de cambio sube un 20% o un Ujú, 30%. Entonces, haciendo lo que aumente un 50, no, un 20% es mucho. Lo que pasa es que en los últimos años ha tenido un incremento, digamos que un 40% en los 2 últimos años. ujú, Entonces vamos a tener que la tasa de cambio en 2 años tranquilamente puede estar de 4.500, puede pasar a 5.500 pesos. Y si lo miramos en pesos, pues tranquilamente esos 650,000 podría casi que tener un 50% más. Para no enredar con porcentajes y todo lo que les estoy diciendo, es que hay dos maneras aquí en Colombia de que se valoricen las inversiones. Una, que es la tasa de cambio. ujú, Si yo invierto 100 hoy, en un año voy a tener los mismos 100, entre comillas, ujú, pero si lo miro con la tasa de cambio, digamos que no se valorice la propiedad, pero si miro la tasa de cambio, esa tasa de cambio, la inversión que hizo en ese momento va a ser mayor. O ujú, la plusvalía, que es el porcentaje que en todos los países y en regiones que tienen mucha potencia, ¿sí?, ujú, de crecimiento, pues va a ser mayor. No es lo mismo comprar en un lugar que ya esté todo poblado, ujú. ¿sí?, que no haya Claro. un crecimiento y que ya digamos que ya esté muy estandarizada la vida, que en un Claro. lugar que tenga proyección, que es lo que, pues, me imagino que ustedes como agentes ayudan a los clientes a buscar estos lugares que tienen más proyección. ¿Por qué? Porque también existe el tema de la compra de propiedades en planos, le llamamos nosotros, que es antes de que se construyan. Entonces sale un proyecto y el proyecto lo venden en una hoja, donde dicen, bueno, aquí tenemos estos proyectos de apartamentos, tenemos disponibles 50 unidades de apartamentos y cada apartamento está en 1.000 millones de pesos colombianos, Ujú, aproximadamente en $250,000. ujú, Alguien lo compra en planos, se empieza la construcción, apenas empieza la construcción de ese proyecto, automáticamente ya un 10, un 20% de rendimiento tenemos. Cuando se entrega ese proyecto, posiblemente ya vamos en un 30% en que esas unidades que están vendiendo en ese momento
ya no están costando 1.000 millones, sino 1.300, 1.400 millones. ¿Listo? Eso ocurre creo que en todos los países, ¿cierto, Natalia? Eso sí, digamos que tú eres la experta en eso, pero pues lo que uno, por sentido común y lo que uno ve es eso, compro en planos, empiezo a engordar un capital donde empieza a crecer y yo miro si lo vendo, porque hay muchos que hacen eso, ¿no? Compran en planos y venden después y se ganan ese porcentaje, 20%, 30%. Si lo vamos a mirar también a la tasa de cambio, pues se gana la tasa de cambio. Ujú. Eso es muy interesante. Sí, tenemos eso en, bueno, casi todos los que venden por plano siempre es bueno entrar al principio que al final. Perfecto. Entonces, en la parte de impuestos relacionado a los inmuebles, hay dos preguntas que tengo. Una pregunta, el impuesto a la renta cuando haces dinero de tus inmuebles y el otro sería el impuesto a la propiedad, que creo que le llaman impuesto predial, pero no estoy segura si en Colombia le llaman lo mismo. Sí, le llamamos impuesto predial y ese es un porcentaje que hay que validarlo de acuerdo al lugar donde está ubicada la propiedad, ¿sí? Porque ese es el impuesto que se paga en la ciudad, ¿sí? Es el impuesto predial. El impuesto a la renta, en este caso para los extranjeros, ¿sí? Cuando hacen una inversión, de la utilidad que generen, hay que pagar un 35% de impuestos. Pero digamos que hay unos costos o gastos que uno puede descontar. Por ejemplo, yo compro una propiedad en $100.000. Esa propiedad en $100.000 yo la rento y más o menos me pueden dar, hagamos el ejemplo redondeado, $1.000 de renta. Sí, por eso es 100 mil dólares que rente la propiedad. Entonces, si yo voy a mirar en el año, yo voy a tener $12.000 de ingreso. ¿Sí? Sí. Pero esa propiedad tuvo que haber pagado administración, que es los gastos de asociación que le llaman ustedes allá en Estados Unidos. También se pagan pues algunos gastos de mantenimiento, algunas cosas, entonces todo eso se lo puedo restar, ¿sí? A esos $12.000. Adicional a eso, igual como en Estados Unidos funciona el tema de la depreciación. La depreciación es que la propiedad, en la norma colombiana dice que yo la puedo depreciar o que disminuya mi valor en 20 años. Entonces yo puedo coger ese porcentaje y si cojo $100.000 y lo divido en 20, pues puedo ajustar $5.000 cada año, ¿sí? Sí. Entonces ya 12.000 menos 5.000, ya tengo 7.000 de base, menos los gastos de asociación, otros gastos, digamos que la base me puede dar 5.000. Sobre esos 5.000 pago el porcentaje, que es el 35%, que es sobre utilidad. Ok, no sobre gross, no el total. No sobre gross, no sobre el total de los ingresos. Y eso sería al final. Ok, entonces sería el impuesto a la renta, que es impuesto de making money de tu renta. Ok, perfecto. Correcto, exacto. Si tú tienes la propiedad solo por inversión, no generas ingresos, no tienes que pagar impuesto de renta. Ok, perfecto. Y el promedio, más o menos, en tu opinión, del impuesto predial, ¿cuál sería un rango del mínimo al máximo que Colombia cobra por el inmueble? Si tienes una idea más o menos de... No, tengo que validarlo porque esa parte sí no la tengo clara. No me enfoco mucho en impuestos prediales, sino más en impuestos federales o nacionales. Ok, perfecto. Y también aplicaría la parte de capital gains, como tú decías, si lo compran en planos a 100 y lo venden a 150, ¿cuál es es igual 35% por capital gains? No, digamos que muy interesante tu pregunta, Natalie, porque si esa propiedad yo la compro y la tengo menos de 2 años, aquí no pago capital gains, sino que pago el 35% de lo que me genere de utilidad. La compré en 100.000, lo vendí en 120.000. Esos 20.000 de utilidad pago el 35% si lo tengo menos de 2 años. Si lo tengo más de 2 años, me dice que ya no se convierte en renta ordinaria, que es el porcentaje, digamos, común y corriente, sino que se llama ganancia ocasional. Entonces la ganancia ocasional tiene un porcentaje del 15%. ¿Sí? Si yo lo vendo después de 2 años, o sea, yo lo compré 1 de enero del 2023 y lo vendí el 15 de febrero del 2028, digamos que lo tuve casi 5 años, entonces por tenerlo más de 2 años solamente pagaría el 15%. Entonces es recomendable mantenerlo 2 años y un día. Por lo menos, sí, por lo menos, correcto. Para que no tengan ese impuesto, la mitad casi, más de la mitad. Claro, el 20% se ahorraría. Sí. Eso es muy buen dato.
de la parte de los impuestos. Eh, Más que todo lo que teníamos de preguntas de impuestos. Hay algunas preguntas o que tus clientes como que vienen a ti y te dicen, o se meten en problemas por ciertos errores que hacen en la parte fiscal que no preguntan a un profesional y lo hacen a su forma y se meten en problemas. ¿Cuál sería como que el error más común, digamos, en la parte de impuestos, especialmente para gente extranjera que no sabe la ley de allá, para que puedan como que siempre buscar un profesional que los ayude en esta parte? Pero el primer error que yo veo que tienen los inversionistas extranjeros es que muchas veces quieren hacerlo por cuenta propia. No Ujú. buscan un profesional o muchas veces el profesional de su país pues les menciona qué hacer, pero pues yo digo, acá hay un dicho y somos de dichos que dice zapatero a su zapato. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces cada quien se dedica, yo no me puedo dedicar a asesorar en cuál es la mejor opción para comprar una propiedad porque eso lo sabes tú, eso no tengo ni idea. Yo te puedo decir por sentido común, estos lugares están muy interesantes, pero posiblemente que existan otros mejores. Lo mismo pasa en el tema de la consultoría, ¿sí? Ujú. Es bueno siempre informarse, la legislación cambia constantemente. Nosotros somos un país donde casi que cada año, cada 2 años nos están cambiando las reglas. Eso que te decía la ganancia ocasional, el año pasado era el 10%. Con el cambio de gobierno que tuvimos lo aumentó un 5% y lo iba a aumentar un 10% más, pero pues digamos que el Congreso no permitió que aumentara más de un 5%. Entonces pasamos de un 10 a un 15%. Si yo me llevo esa información hoy, entonces yo puedo hacer una mala planeación, porque yo hago esa planeación con el 10%, pero no me actualice hoy, ¿sí? Que la norma cambia, ¿sí? Igual, la tasa de impuestos a veces cambia del 35 al 30, al 31, al 32. Entonces, siempre que yo asesoro a mis clientes o hablo con mis amigos también, que les digo, cuando van a tomar cualquier tipo de decisión, asesórense, ¿sí? Porque de una u otra manera existen cambios donde muchas veces no sabemos y muchas veces hacemos malas planeaciones. Ujú. Puede que una persona sea demasiado conservadora y diga, bueno, yo me quiero ganar un 5% en mi inversión, pero resulta que hubo este cambio que te digo del 10 al 15, ya no gano nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cada perfil de cada inversionista es diferente, pero sí es importante pues, contratar un profesional en cualquier área. ¿Sí? Si posiblemente yo quiero hacer una inversión en conjunto, o quiero que una compañía invierta en Colombia, o quiero que mi familia, pero que tenga un tema de protección que después el gobierno no me vaya a quitar ese recurso por alguna situación, pues yo contrato un abogado que me ayude con esa estructura, ¿sí? Digamos que ahí entramos varios profesionales a engranar de acuerdo a la decisión que tome un inversionista. Desde Ujú. el ámbito de impuestos, pues yo les digo, Colombia es un país de cambios constantemente de impuestos, tanto nacionales como territoriales. Entonces Ok, siempre es bueno preguntar. sí, hay que mantenerse al día siempre con un asesor. Totalmente. Tuvimos en algún momento la tarifa de impuestos, aquí es diferente que en Estados Unidos, porque yo sé que en Estados Unidos cada estado tiene un impuesto a las ventas diferente. Sí. Pues yo que frecuento mucho Florida, sé que es como el 7% más o menos, Ujú. pero California, no sé, Texas, otros estados tienen otros porcentajes. Aquí en Colombia tenemos una tarifa plana del 19%, pero hace 5 años era el 16%. ¿Ya? Entonces, un 4% en una transacción de muchos millones de pesos o dólares, pues puede marcar una diferencia. Sí, eso es como que el IVA, lo El que... IVA, sí, sí, es el IVA, Natalie. Y esto sería para, ¿este impuesto aplica a todas las personas que estén ahí, o son internacionales y locales, gente nacional de Colombia, o varía para los internacionales? No, es la misma tarifa. Hay actividades que no están grabadas con impuestos a las ventas, como algunas de tecnología, de salud. Creo que también en Estados Unidos es muy parecido, pero la tarifa es para todos. Ok. Entonces, no ¿Ya? es como... Digamos que cambia un poco si yo hago una exportación de servicios de Colombia a otros países, pues ahí ya hay otras reglas que benefician al que exporta, donde no se cobra el IVA en algunos productos o servicios, pero en términos generales esas tarifas son para todos. Ok. Entonces es mejor, porque a veces ciertos países, si es internacional, tienes que pagar cierto impuesto diferente que la gente local.
porque quieren motivar que, que el mercado no se lo lleven todos los inversionistas. Y le Por lo dejan... menos Estados Unidos es así, ¿no? Tú sabes que cada estado tiene una reglamentación, entonces a veces dicen, no, yo me quiero ir para Delaware porque hay un tema en Delaware para los inversionistas extranjeros, por temas de tecnología, bueno, o Florida, o Texas, o Nevada, entonces ahí sí cambian mucho las reglas, aquí las reglas son para todos. Perfecto. Pues esas son las preguntas que teníamos más como que urgentes y comparte con nosotros un poquito de lo que tú haces, Álvaro, en los servicios que provees a tus clientes, que ellos te pueden contactar a través de este canal si tienen preguntas específicas, como que es las top 5 cosas que tú dices, te puedo ayudar en esto. Claro que sí, Natalie. Pues mira, nosotros somos una firma de consultoría, estamos en Colombia, estamos ubicados en la ciudad de Cali. Nosotros ayudamos en todo el proceso de internacionalización de compañías en Latinoamérica que quieren llegar a Estados Unidos o inversionistas Unidos y quieren llegar a Colombia. Los apoyamos en todo el tema de la estructuración de sus compañías, les ayudamos en la planeación fiscal, que para nosotros es la columna vertebral antes de tomar una decisión. Entonces, por eso no nos gusta solamente crear una compañía, sino estructurarla. Muchas veces en la estructura nos damos cuenta que no se pueden hacer las cosas porque hay situaciones adversas que en esa consultoría podemos revisarla. Pero en esa consultoría podemos generar cuál es el modelo de negocio adecuado, ¿sí? Porque pues en cada país existen modelos societarios, unos que permiten hacer unas cosas, otros que permiten hacer otras cosas. Entonces vamos guiando al cliente o al inversionista para que tome las mejores decisiones. Entonces básicamente en eso es que nosotros los acompañamos. Nosotros llevamos más de 10 años trabajando en estos temas a nivel de Latinoamérica. Y pues cualquier pregunta, duda, pues ya tienen ustedes nuestros datos y muy dispuestos a que podamos hablar. Perfecto, entonces sería como que Colombia, Estados Unidos y de Estados Unidos a Latinoamérica, la consultoría. Correcto. Y vuelta. Así es. Fiscal. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias por tu asesoría y estamos en contacto.